Después de muchos años, vuelvo a Colombia. Voy a compartir con jóvenes estudiantes mi experiencia como cineasta en la posguerra de Guatemala. Sé que debajo de este cielo voy a encontrarme con un país que decidió empujar su larga guerra hacia el final. El viaje ha sido largo y hay millones de heridas todavía abiertas en el recuerdo. La paz dejó de ser un secreto, está en la boca de todos, pero es objeto de distintas interpretaciones, como suele suceder. Intuyo momentos cruciales y sé que son los momentos del cine. Tomo una cámara sencilla y agarro camino. Voy en busca de las voces, miradas y gestos fuera de tiempo y de foco. A continuación, daremos paso al himno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. De la libertad, construyendo la senda de paz. La opresión secular no quiere aún acallar el sentir de los trabajadores. Compañeros, alzar la bandera de paz, los sagrados derechos del pueblo. El imperio rural ya se siente el final, con los brazos de América toda, a los y la felicidad socialista el futuro será. Camaradas, nos hallamos reunidos aquí tras 52 años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano, con el propósito de realizar nuestra 10ª Conferencia Nacional, máximo evento democrático contemplado en nuestros estatutos. Las FARC no solo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos y sacar avante un acuerdo final de terminación del conflicto. El paso siguiente previsto por las dos partes, una vez entrado en vigencia el cese al fuego y de hostilidades, debe ser la firma del acuerdo final por el presidente de la República y por mí como comandante en jefe de las FARC-EP. Nuestra responsabilidad es hoy mayor que nunca. En sus manos se encuentra el destino de Colombia. Y el agua, sí. Esto sí lo arreglan los trabajos. No se lo dan ahí, la madre. Nosotros encargamos el callo. No soy gol. No, pero... Ay, yo ahí ando. Toca que ya escuchemos así. Ambientar la escena. Ambientar. A ver, sí. ¿Por qué no lo metemos allí en el hueco? Haciendo nada. Ahí está el hueco para eso. Tienen como más. Vamos a botar la red en otro huequito. De eso ya nada sirve, que sería el callo. Pariente. ¿La tapa está sucia? No, está limpia. No hay una razón ya que no te sabe estar y no te saca.
¿Está frío o qué? No. ¿Qué van a deslocar? Deslocar. Si a lo gires para allá y trae la cosa. Sí, sí, todavía me entremos el arroz. ¿Y esto es qué? ¿También el agua? Aquí fue un evento cuando vinieron los camaradas integrantes de la Comisión de Paz en La Habana a orientar la guerrillerada sobre los avances del proceso. Ahí estoy preparando clases para la guerrillerada. Un aula de estudio. ¿De qué lugares son y en qué consisten sus estudios? Los camaradas aquí pues vienen de diversas regiones. Este es un frente, el Frente de Milicias Bolivarianas. Y como ha sido reforzado con distintas unidades, pues encuentra uno camaradas de todas las regiones del oriente colombiano. Sí, ya ahorita pues gracias a esas campañas educativas ya hemos erradicado en el frente y en muchas unidades el analfabetismo, un problema que aqueja a todo Colombia. Y poniéndolo en una balanza, el medio siglo de lucha. A ver, lo acordado ahorita en La Habana, pues no solo nos beneficia a nosotros como FARC, como movimiento, sino a todo el pueblo colombiano, a todo el pueblo. Por ejemplo, la reforma rural integral, la apertura democrática, la solución al problema de los cultivos de uso ilícito, ahora el acuerdo de víctimas, justicia, pues eso realmente marca un punto de inflexión en la historia de Colombia. Eso es un avance, y eso se logró a través de los años de lucha, donde sostuvimos una confrontación armada, pero consideramos pues que ha llegado el momento de abrirnos un nuevo espacio, y ese espacio lo ganamos en la batalla también. ¿En algún momento pensaste tener familia o te enamoraste? Sí, pero de ahí a tener familia, o sea, a procrear hijos, no, tal vez lo que le decía hace rato, cuando uno tiene intereses comunes, cuando está uno entregado a un colectivo, pues siempre supedita todos sus intereses personales a ese objetivo, ¿cierto? Entonces... Igual uno lo desea a veces, ¿no? Me imagino que uno se enamora. No, claro, sí, claro. De hecho, pues eso me inspira, por ejemplo, para escribir poemas, me gusta una muchacha y le escribo un poema, la conquisto, ¿cierto? Situaciones. Disculpe, disculpe. ¿Qué hora es, cariño? Es temprano. Sigue durmiendo. Te había dicho que me despertaras. B3 despejado. Bien, avancemos. ¡Te mato, maldito! ¿Qué demonios? Basta ya. Bobo, basta.
todo lo que tengo, malditos. ¡Váyanse al demonio! ¡Déjenlos en paz! La prosa, los versos que escribo han nacido en la cotidianidad propia de la vida guerrillera, para resaltar que los guerrilleros farianos no solo disparamos ráfagas de ametralladoras, sino que también ráfagas de versos, ilusiones, ráfagas de vida, de sueños, de futuro, ráfagas de poemas, que es una válvula de escape de la amenaza de las bombas, del ametrallamiento, del acecho del adversario. Ahí con mi novia. Contame de ella un poco. No, es una muchacha muy hermosa, muy activa. Y lógicamente me inspiré en ella para escribir algunos poemas y algunas dedicatorias. No soy un estratega militar, tampoco un experto en el combate. Aún así, elaboré mi esquema de maniobra con el cual pretendo conquistarte. Ansioso avanzaré hasta el área de operaciones de tu caleta, donde plácida tú descansas entre recuerdos y añoranza. Entonces intentaré persuadir a los centinelas de tus manos para que me permitan avanzar sin oponer resistencia hasta las trincheras de tus senos. Después de atravesar la muralla de tu mosquitero, ordenaré a mis labios que con ráfagas de besos ataquen apasionadamente tus labios. Momento este que aprovecharán mis manos para desplazarse por tu cuerpo en busca de posiciones estratégicas donde se librarán las batallas decisivas. A su paso y sin pérdida de tiempo, retirarán cualquier obstáculo que impida utilizar a cabalidad toda mi artillería. Momentos más tarde, y luego de haber empeñado todo mi poder de juego, tomaré prisionero tu corazón, el cual será mi más preciado trofeo de guerra. Irónicamente, la luz de su vida se opacaba mientras sus deseos de vivir se hacían más fuertes. A la vida se aferraba con la única ilusión de ver con sus propios ojos el final de la tormenta. Deseaba ganarle a la muerte. Se enfrentó a ella con valor, como lo hiciera con su enemigo de clase. Empero no fue suficiente. De pie se mantuvo hasta su último aliento, hasta su última hazaña. Entonces apagó sus ojos. Pereció en la batalla, con el fusil en sus manos y en sus labios una sonrisa dedicada a quien amaba. ¡Abre la puerta! Es algo inocultable que quien participa en la guerra pues nunca vuelve a ser el mismo. No obstante, mantenemos nuestra sensibilidad como seres humanos. Sufrimos al ver heridas, al ver camaradas, al ver adversarios mutilados, afectados por la guerra. Detesta uno la guerra cuando ve niños llorando porque quedaron huérfanos. Eso es el riesgo que corre cuando se participa en la guerra, a verlo todo normal, pero nos cerraron la vía de la política.
y nos empujaron a la lucha armada. Esa era en el momento la única salida que teníamos. Este momento es definitivo por eso, porque abre nuevas perspectivas de darle una solución al conflicto social, pero no ya matándonos, destruyéndonos, sino escuchando al otro, dándole garantías de que luche por sus ideales desde un escenario totalmente incruento. Sí, soy un asesino, lo confieso. Un asesino de esferos. Acaba de sucumbir un nuevo esfero entre mis dedos. Murió desangrado. Murió al ser explotado hasta su última gota de tinta por este solitario guerrero que pretende desahogar su pena sobre un sinfín de hojas en blanco. Es por esto que te escribo tanto. Es por esto me he convertido en un asesino indiscriminado de esferos. Es por esto que sin siquiera rendirle morir. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es interesante. Ver la bandera con una franja blanca personalmente me parece raro, porque yo siento que la bandera es algo que se debe cuidar y se debe preservar. Ponerle una franja blanca hasta cierto punto a veces puede ser complicado, pero creo que le da la posibilidad a las personas de que se sientan positivas y que vayan en un evento como estos. Han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de Gaitán. Este es el acuerdo que suscribimos hoy y que los colombianos en menos de una semana tendrán la oportunidad de refrendar en las urnas para darle la máxima legitimidad posible. Con su voto el próximo domingo 2 de octubre podremos dejar atrás un pasado triste. Con su voto cada colombiano tendrá un poder inmenso, el poder de salvar vidas. Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro, entre las lágrimas del conflicto y la tranquilidad de la convivencia, entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz. Que se aprovechan del campo analfabeto de pueblos colombianos. ¿Para qué es eso? Eso es un golpe. Y ese se les da muy... No necesita uno ni pensar mucho, sino decir lo que es la realidad, y eso es así. Don Roberto, cuénteme un poco sobre la historia de ese lugar y cómo vivió usted la violencia. Estaba yo trabajando por allí y cuando entró la guerrilla por ahí, pues a poquito, ¿no? Por ahí 2 o 3. Y ellos iban organizando la gente, iban haciendo reuniones por ahí, les decían que si les colaboraban para la organización. Y así pues llevan como haciéndole entrar a la gente pues que era cosa muy buena, ¿no? Y muchos pues en ese tiempo pues les parecía que eso era como una cosa buena, y entonces equivocadamente pues se entraron a la guerrilla más que todos los jóvenes.
hasta que fueron haciendo ya mucha comunidad de ellos, ¿no? Y entonces ellos por ahí hicieron algunos campamentos por ahí. Pero con el sufrimiento fue cuando ya entró el ejército por ahí. Y a mí me parecía pues como que el ejército eran terroristas. ¿Por qué? Porque una vez llegó un soldado adelante, yo iba por allá para favorecerme por allá para una cañada, para una matigua, porque el helicóptero estaba volviendo candela por encima también. Entonces llegó un soldado y entonces se abrió una bolsa y sacó como una cabeza. Entonces decía, vea, estamos bajando cabezas, sangre guerrillera. Y ya los derrotaron a pura bala, eso se bajó un boleo de candela por todas partes y eso empezó todo ese ejército a desplazarnos por ahí porque nos decían que no nos íbamos de por ahí, nos mataban, toda la gente dejó y quedamos 4 personas nada más, por ahí como de 35 familias que habíamos. Yo perdí primos, hermanos, sobrinos, yo se perdió todo por la guerra. Yo nací en una finca que se llama Trapicherita, jurisdicción de Gómez Plata, Antioquia. Comencé a andar, estuve en el Cesar, estuve en Cúcuta, estuve en Tibú, estuve en Arauca. De por allá ya comenzó a calentarse en las cosas y me vine para acá, para Antioquia. Ya otra vez estoy aprendido por todas partes. Ya me fui estuve por Yolombó, por ahí tuvo unos días calmada la cosa, volvió y se calentaron los ánimos, que ya guerrilla por todas partes, que ya paramilitares, que ya esto, que ya gente que pagaba para que mataran a X o Y persona por una cuarta tierra, y así nos fuimos viniendo. Ya ahora nos cogió el entorno aquí en el oriente antioqueño, donde hemos sido desplazados de la Alejandría, que ya me tocó con esta señora, desplazados de la Alejandría a un punto que llama, una vereda que llama La Gaviota, de La Gaviota nos desplazamos al Morro, del Morro nos desplazamos a los Medios y de los Medios acá, ¿cierto? Viviendo conflictos. La señora actual que tengo acá fue herida en el Morro por fuerzas armadas del gobierno, revueltas con paramilitares. Nosotros hemos sufrido duro. Es una cosa dolorosa, dolorosa. Y aquí la guerrilla tuvo enfrentamientos de 8 días seguidos dándose. Y no una vez, sino varias veces. Y aquí los compañeros de la FARC, EP y el ELN han perdido mucho. ¿Por qué han perdido? Porque en un determinado momento le dijo al pueblo, a la gente, se unen a nosotros o se van. Y ellos no podían hacer eso. Pero aquí el delito grave está en las Fuerzas Armadas. Yo no llamo tan peligroso lo de las guerrillas porque es un grupo ilegal, ¿cierto? A mí el grupo legal, que es el gobierno, que se creó para bien y la honra, para cuidar el bien y la honra del pueblo, él fue el que agredió más al pueblo, ¿cierto? Ellos fueron. ¿Usted sí cree que aquí no había día que no resultaran 2 o 3 muertos? ¿Cuántos muertos tiene el país? 200.000, creo. Eso debe haber sido más. Eso debe haber sido más. ¿Y de qué fuerza ha sufrido? Y le voy a decir, tiene que ser más porque de aquí propiamente de Santana se fueron 18 muchachos juntos a salirse huyendo de la guerra, ¿sí? Y aquí en San Pablo los cogió el ejército y el ejército se los entregó a los paramilitares y por ahí es que en la quebrada de San Pablo
tuvieron enterrados, 18 junticos. Los cogió la fuerza pública y se los entregó a los paramilitares y los mataron. Pues ya aquí queda, ¿a quién mataron? Al campo. Ahí ven el pueblito, derrumbado por la guerra. Todas las casitas que ustedes ven mejoradas es porque la gente con el sudor de la frente le van poniendo la mano. ¿Sí? Es una injusticia grande social que tiene este país. Que nos vayan a reparar, pero cuando nos muramos, y eso no es la gracia. La gracia es que haya una reparación para la comunidad que sufrió las guerras más grandes del mundo, porque es la guerra más grande del mundo, porque es la guerra más vieja. Y hoy, día de plebiscito, vemos a ver si ganamos al sí para que no siga violando los derechos fundamentales del pueblo. Señores, muchas gracias. No está muy bien organizado el reato, pero así pasaron las cosas en Colombia, descomplicadas. Que yo me ahora la misma marrano arriba de que original. ¿Ok? Marrano. Pero ¿cuál marrano? Es que está ocupando esta ya. No, sino que si usted coge y le pregunta, que le dé el dato oficial a él y ya usted. ¿El dato oficial? Es que se está en el campo, no cabe nada que va. No, él se lo puede dar así, pregunta. Al de la la punta de forma vertical, no intente cubrir varias casillas con X, no use bolígrafos de punta gruesa o marcadores, no diligencie la casilla de izquierda a derecha. Entonces yo soy 4. ¿Ya está ahorita en más? No, ya la basura de más. Total votos en la mesa 122. 1, 2, 2. Sí con 83. No 31. Nulos 2. Nulos 2. Votos no marcados 6. Total votos después de eliminación de mesa 122. Exactamente, ya acaba de superar el umbral Juan Roberto y vamos ya con el 83.08% de las mesas informadas. Por el sí, 5.235.558 votos. Por el no, que también superó el umbral, 5.234.986 votos. Ya estamos en el 83.08% del total de las mesas informadas. Tanto el sí como el no acaban de pasar el umbral. Es que ya son las 5 de la tarde, salió el boletín número 11 y ya tenemos en mesas informadas el 97.88%. Dice así, el sí va con 6.270.730 votos, no 6.328.501 votos. El sí está con el 49.77%. Ponerlas en blanco y negro, pero como le dije antes, con un mensaje de los colombianos clarísimo. Y ese mensaje es que hay que reconducir unos acuerdos. No estoy de acuerdo con ese acuerdo. No, soy colombiano, no estoy de acuerdo con ese acuerdo. 5 de la tarde, 1 minuto, la primera reacción que entrega hasta ahora el Centro Democrático, el principal promotor del no, celebrando lo que hasta ahora es su triunfo. Ustedes lo ven hasta ahora en las pantallas de Noticias Caracol y a través de las pantallas de... Colombia le dijo no al acuerdo de paz
el presidente Juan Manuel Santos se pronuncia en este momento en Colombia. Colombianos, yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no. No me rendiré. El cese al fuego y de hostilidades seguirá vigente. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejar... La cosa está muy delicada. ¿Cómo la ve? Se perdió algo muy importante. En las regiones golpeadas por el conflicto, ganó el sí, ¿sí? Y en las ciudades, como no son golpeadas, como nosotros aquí, sino ante los golpistas al campo, fueron los que ganaron, ¿cierto? No ganó gente que tuviera dolor intenso de sufrir la guerra en el campo. Los que ganaron fue los golpistas, los que siempre han golpeado al Estado como al campesino, a la humildad. Son los que sí han aprovechado de la humildad todo el tiempo, ¿sí? Perdimos otro golpe de guerra, ¿sí? Esto es una derrota para el pueblo, pero para el pueblo humilde, no para los armados. Los armados no, los armados retroceden con sus armas, siguen regados, dando golpes, ya. ¿Quién es el que lo lleva? Campesino, ¿sí? ¿Quién es el humilde? Nosotros. Entonces, es eso. Todos perdimos. No perdió, no. Miren a ver los universitarios que tienen una gran capacidad de mandarle mensajes al gobierno con quién van a negociar y cuándo van a negociar y cómo van a negociar, ¿cierto? Porque la FARC dice que ellos tienen voluntad de paz, ¿cierto? Pero si hay otros que no tienen voluntad de paz, ellos no lo pueden hacer. ¿Sí? Porque ellos no se pueden dejar matar arrodillados, ¿o sí? Yo no creo. O que se van a ir para la cárcel. ¿Ah? Entonces Uribe, ¿por qué no va a la cárcel? ¿Qué tiene él? Él tiene delitos graves de lesa humanidad. Delitos graves, ¿sí? Como es haber dicho a las Fuerzas Armadas, den resultados, yo les doy 600.000 pesos. Los que mataron es un delito, ¿sí? Orden de él. Y el otro delito es que convierte las Fuerzas Armadas en sicarios, ¿sí? Porque ellos, por su torpecía o por su afán de estar paseando en la casa, donde la novia, donde la amiga, donde la mamá, donde los hermanos, hicieron cosas de lesa humanidad. Esa gente que hicieron eso sin una capacidad intelectual debían de ser asueltos del conflicto y el que debía de responder era el que gobernaba, el que mandó hacer las cosas. Ese es el que debe pagar. No debe pagar el humilde, el bobo, no. Debe de pagar es el avispado, el que está en todas las cosas que le pertenecen. Yo creo, señores, que con eso quedamos más o menos. ¿Sí? Muchas gracias y tengan en cuenta de que por acá habemos varias personas, no todos, pero sí habemos varias personas que entendemos lo que está pasando. No somos educados, pero sí sabemos más o menos para dónde vamos y cómo es que vamos a ir. ¿Quién va a responder por las víctimas de Colombia? Nadie. Si acabó la negociación, se jodió todo, para que sepan. Lo que fue, ¿cierto? Falta ver los perdedores a lo que se levanten de nuevo, cómo va a ser las cosas. Entonces, señores, muchas gracias y aquí seguimos hablando. A mitad del viaje, me pregunto si Colombia se ha vuelto como Guatemala, un país también intenso que a pesar del proceso de paz, nunca dejó atrás las condiciones que nutrieron la desigualdad y la violencia política.
Una nación inconclusa, con una democracia desdibujada, y élites y urbes que sencillamente desconocen el campo y su gente. En Guatemala, la guerra cambió de forma, pero nunca cesó. ¿Qué rumbo tomará Colombia? Bogotá, 9 de abril de 1948. El líder opositor colombiano Jorge Eliezer Gaitán es asesinado a balazos en plena calle. El crimen desata una guerra civil. Jorge Eliezer Gaitán es una víctima más de la cruel y desaforada persecución oficial creada desde el año 1945 por los dirigentes de los partidos tradicionales contra el movimiento gaitanista. La policía departamental fue encomendada deliberadamente para perseguir, acosar y asesinar a los seguidores del proyecto político de Gaitán, con el fin de impedirle su inevitable llegada al poder. La unión del pueblo de todos los partidos alrededor de Jorge Eliezer Gaitán de 7 años en peligro los intereses de con poder mi mamá de la clase dirigente del Partido Liberal y del Partido Conservador. Está mi papá El también. oficialismo de los partidos inicia entonces una sistemática persecución contra Si le das un poquito de para atrás vas a verlo. Ahí viste que estoy. Por órdenes del gobierno de turno. Doña Gloria, ¿por qué el asesinato de su padre es considerado el origen de la violencia en Colombia? Bueno, no es propiamente el asesinato de mi padre, sino el inicio del genocidio al movimiento gaitanista. Ese genocidio fue una fórmula para impedir el ascenso del pueblo al poder. Y el asesinato de mi padre hace parte de ese genocidio, pero marcó de una manera muy fuerte al país porque su magnicidio significó que el pueblo ya no tenía un vocero que los defendiera y por lo tanto se arreció esa violencia y la oligarquía liberal y conservadora pudo seguir gobernando sin permitir la alternancia. Es eso, es el fin de la posibilidad del ascenso del pueblo al poder, lo que significó la muerte de mi padre y como ya era un pueblo que se había puesto de pie, la oligarquía incrementa la violencia y es por eso que en ese momento es el punto de partida de un proceso inatajable que sigue hasta hoy. Realmente yo entiendo el miedo de la oligarquía porque mi padre sus luchas las comienza con los campesinos promoviendo una reforma agraria y eso era lo que la oligarquía no podía tolerar ni soportar. Las guerrillas liberales son las primeras que se organizan en los llanos orientales colombianos y surgen justamente porque vieron que por la vía electoral, la vía democrática, donde ellos habían triunfado como miembros del movimiento gaitanista, pues no les había permitido seguir su desarrollo hasta llegar al poder. Y por lo tanto organizan las guerrillas como camino para derrotar a las oligarquías. Luego tenemos entonces el surgimiento de las FARC. Más adelante la Juventud Socialista organiza el M-19. Son gente que vio que por la vía electoral no podían llegar al poder porque mataban al líder, entonces van al monte. Y está también el EPL, el ELN. Es entonces
todas expresiones de la decepción frente a lo que llaman democracia y que en realidad es una farsa para que la oligarquía se mantenga en el poder. El balance es que todos los procesos de paz han terminado con el asesinato de los líderes una vez que se desmoviliza, que en los acuerdos de paz siempre hay traición por parte de la oligarquía, de modo que eso hay que tenerlo muy en claro. Los colombianos sabemos que este no es un proceso de paz, pero que además está hecho por élites donde los intereses populares no están contemplados. Eso ha demostrado la abstención de la cual yo hice parte. Yo no voté para el plebiscito porque no creo en este proceso como un camino ni a la paz, ni a la justicia, ni a la equidad, ni a la pluralidad. Históricamente hay una cosa muy importante, y es que esta es una sociedad racista y clasista, y al campesino se le desprecia. Para decirle a alguien ignorante se le dice el campesino ese. Eso en las ciudades. Y esa humillación que ha vivido el campesino se ha tornado en respeto en el momento en que toman un fusil y ya son respetados. Van a permitir los jóvenes campesinos que adquirieron dignidad y autoestima con un fusil en la mano entregarlo. Yo lo dudo. Yo vengo de Arauca. Hace muchos años perdí dos personas que quería muchísimo. Vivimos muchos hostigamientos en Arauca, vivimos noches enteras, semanas enteras sin luz, gracias a los hostigamientos de las FARC y de otros grupos armados. Siempre, pues el departamento siempre ha sentido ese gran golpe que nos ha traído el conflicto armado desde hace muchísimos años, ataques a los oleoductos. Entonces realmente me siento una víctima directa del conflicto y creo que es nuestro momento de elegir. No podemos dejar que otros nos impongan cosas cuando nos hemos visto afectados de tal manera. ¿Cómo votó tu departamento? Voto no. ¿Y tú? Voté sí. ¿Cuál fue tu reacción? Creo que era algo que veía venir. El ELN ha estado atacando en los últimos meses muchísimo mi departamento, se ha visto bastante hostigado, y el hecho de que esto se genere en este momento o en ese momento antes del plebiscito, pues generó
mucha incertidumbre en la gente, y el hecho de que pues se sintieran golpeados todavía por la guerra y por la violencia hizo que la gente siguiera votando que no. Además hay muchas víctimas directas, que sus familiares fueron masacrados por las FARC, por muchas personas de verdad tienen argumentos pues emocionales, no tan racionales, para votar que no en ese plebiscito, y pues realmente están en su derecho. Sin embargo, creo que en este momento es fundamental leer, saber qué es lo que necesita el país, no solamente votar con el sentimiento y con la emoción. Yo soy exmiembro de las fuerzas militares y de policía. Allí trabajé por espacios de 22 años y sé lo que es el fragor de la guerra. ¿Más concreto? Porque vi en el tiempo que me tocó en orden público morir a compañeros, a campesinos inocentes, al pueblo colombiano sufrir todos los rigores nefastos de la guerra. ¿Cuál ha sido su experiencia más dura? Mi experiencia más dura es ver que la sociedad colombiana no se apropia de su propio destino, y es por eso que hoy sí estoy contento, porque se van a revisar los acuerdos que se firmaron en La Habana para que sean unos acuerdos incluyentes, donde todos los que no estuvimos allá en La Habana podamos participar. Defensa del territorio, defensa de la cultura, autonomía política y independencia económica. El pueblo arhuaco hace presencia hoy acá en Bogotá porque tenemos un deber y una responsabilidad de ayudar a construir la paz en este país. Nosotros no somos un actor en conflicto, pero sí hemos sufrido el rigor de la guerra, el rigor de la violencia, y queremos también decir que la violencia no hace parte de nuestro repertorio político, entonces ni la practicamos ni tampoco la compartimos. Claro que el conflicto también nos ha llegado al territorio, pero de una u otra manera nosotros hemos preferido mostrar mucho más lo que significamos como cultura, lo que tenemos que aportarle al país, que las heridas que nos ha dejado la guerra. Queremos también decir que la paz no solamente entre los actores en conflicto, no solamente entre los seres humanos, también debe ser en relación con la naturaleza, en relación con los espíritus y del bienestar. Que se nos respete el territorio, que se nos respete nuestro gobierno, que se nos respete nuestra cultura y que se nos den garantías para tener una economía acorde a nuestra visión como pueblo. Antunusi, vamos para hotel. The Norwegian Nobel Committee has decided. The President of Colombia, Juan Manuel Santos, has been named the winner of this year's Nobel Peace Prize. The announcement was made a short time ago at a ceremony in the Norwegian capital, Oslo. For his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people.
vamos a pedir que, por ser una noche tan fría, podamos hacernos aquí alrededor de este pequeño pero significativo homenaje a la paz con las velas. Para que nos demos calor también. Buenas noches a todos, a todas. Antes de comenzar con la dinámica de lo que va a ser esta asamblea, sencillamente ha pasado mucha cosa y hoy estamos en un punto distinto, porque la gente en Colombia ha demostrado y ha salido a la calle a decir que la paz va, que es nuestra prioridad y que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que esto se devuelva para ninguna parte. Buenas noches para todos y para todas. La propuesta es que volvamos al trabajo en grupos, en tanto esto nos permite plantear las acciones de movilización. Los grupos de trabajo están distribuidos en este árbol, allá está Lorena, en este otro árbol está Juan, en ese árbol de allá está Heidi, en ese árbol de allá está Jorge. Pues esto surgió muy espontáneamente el domingo 2 de octubre, después de que salieron los resultados del plebiscito. Estábamos en silencio o hablábamos de lo que había ocurrido, de la tristeza tan profunda que sentíamos, y así es como el lunes 3 de octubre hicimos la primera asamblea. Surgió la propuesta de sacar la paz de la discusión entre el gobierno y el uribismo, entre el gobierno y los detractores del plebiscito, de los acuerdos, y sacar la paz a la calle. Tenemos una dificultad muy grande y es que tenemos a los ejércitos que combaten, que en este momento están en cese al fuego, pero que cualquier hecho de violencia puede hacer que salgamos de esa situación, y tenemos en peligro a toda la población rural, a la población campesina, indígena, afro. En las ciudades no lo vivimos tanto, pero esta población está en constante riesgo de que se vuelva a una dinámica de guerra. Entonces le estamos apostando a que esto se defina este año. Se necesitan soluciones prontamente. Que se desgaste esa discusión, ese no es el centro ahorita, pero quería hacer un resumen de todo. Claro, o sea, la intención es que todas las propuestas eventualmente las podemos hacer, pero el día de la movilización la intención es que le metamos todo. Bueno, vamos a pasar al segundo momento. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia adelante. Ya. Vamos a seguir 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y ahorita volvemos. Vamos rápido y vamos a escucharnos todos, ¿vale? Hola, buenas noches. Somos de la página de Facebook 1 Millón de Voces contra RCN, que está desde el año 2008 trabajando por el análisis de medios, por una democratización de los medios y por una, en lo posible, promulgación de una ley de medios en Colombia. Se convocó una serie de plantones en las empresas comunicacionales y comerciales y privadas que apoyaron el no. Este es un acuerdo que se ha tardado 5 años, entonces aquí no hay nada que renegociar. En segundo lugar, hay que rechazar el pacto Uribe-Santos. No es posible que entre dos facciones de los ricos nos vengan a arreglar el país y a decir qué tipo de paz queremos. ¿Por qué no decimos tenemos 60 días para acabar con esta vaina? Tenemos 60 días, ¿sí? Propongo que salgamos todos a la calle, cacerolazo. Yo propongo que haremos Día Cívico Nacional por la Paz, hagamos el día de las 297 razones por la paz y salgamos a defender los acuerdos, con carteles gigantescos con los acuerdos por todo el país, llevándolos a la plaza y exigiendo acuerdo ya. Bueno, vamos a tomar decisiones de acciones y de actividades concretas. ¿Listo? Primero, legitimar la mesa de La Habana. Esto no es una renegociación, sino un ajuste. Segundo, acuerdos ya. Que se pongan de acuerdo ya, máximo 1 o 2 meses. Quitemos el tiempo. Listo, ese es el acuerdo, ¿vale? Tercero, la verdad no se negocia. Defender la justicia especial para la paz, todos serán juzgados por igual, y la jurisdicción especial para la paz. Sí, justicia transicional. Y sí a la justicia transicional.
La verdad no se negocia. Listo, punto. O sea, se defiende la totalidad de los acuerdos. Sí. Las 297 páginas. Sí. ¿Sí? Sí. Listo. No explotación minera, ni petrolera, ni todo el desarrollo económico para seguir financiando la guerra a costa de tanto sacrificio de los colombianos. ¿De acuerdo en eso? No al pacto entre élites. ¿Está de acuerdo la Asamblea? ¿Sí o no? Tenemos una canción en honor a la persona que nos masacraron en nuestro río, porque no nos olvidamos de lo que nos pasó. Cantar, cantar, cantarle al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar, cantar, cantarle al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar, cantar, cantarle al río, río mío. Te canto con alegría. Para que los colombianos podamos vivir en paz. Cantar al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar al río, río mío. Te canto con alegría. Cantar al río, río mío. Te canto con alegría. Y tomamos decisiones. ¿Comienzo acá o allá? ¿Me explicas brevemente lo que estás haciendo o preparando? Cosiendo y uniendo a las víctimas, como en todo. Es un símbolo. Un símbolo. Que une a las víctimas y que uno, a través de este tejido, busca acercarse a ellas y al mismo tiempo unirlas, y al mismo tiempo saber que existen. ¿Cuál es tu motivación personal para trabajar eso? No, es más espontáneo, no es tan analizado, no. ¿Qué significa para ti la etapa por la cual Colombia está pasando en este momento? Es preguntas y esperanza. Ver parte de todo lo que está pasando en la resolución de este conflicto armado y saber que uno tiene algún deber también como ciudadano de no ser indiferente. Si ustedes
Somos un equipo, muchachos. Este es azul. Cualquier idea. O azul, pero no negro. No, pero ya con el azul le hacemos un sombreado. Le hacemos la sombra. Se le ríe, porque ahora que se mueve, se jode. Nosotros venimos de la región de Urabá y venimos con el objetivo de apoyar esta marcha porque verdaderamente nos fuimos los más afectados con este conflicto armado. Ahí perdimos nosotros mucho por parte de los paramilitares. Chorrito amarillo. O sea, los paramilitares fueron los que más les afectaron. Fueron los grupos paramilitares armados por los ricos, porque ellos, el interés de ellos fue sembrar el terror. Le hacían creer pues a la gente de que ellos iban a atacar a la guerrilla. Eso era falso, eso fue totalmente falso. El interés de ellos fue solamente para desalojarnos de las tierras. No queremos que se nos caiga el primer acuerdo, que es el que nos interesa a nosotros los campesinos, que es la reforma agraria y justicia transicional. En Colombia hay más de 60.000 juntas de acción comunal en todo el país, en la ciudad y en el campo. Más del 70% de la población desplazada en Colombia pertenecía a su junta de acción comunal en su sitio de origen, y aspiramos nosotros a conseguir una paz con justicia social, la construcción de un nuevo país en donde quepamos todos, en donde haya igualdad de oportunidades para todo el mundo. Somos el tercer país más desigual del planeta. Esta negociación, la construcción del posconflicto, tiene que ser también directamente con la dirigencia de las organizaciones sociales, teniendo en cuenta sus aspiraciones de tener un país más democrático y en paz. Yo soy un dirigente sindical y claro, nosotros hemos sido víctimas de la violencia. A nosotros nos mataron muchos sindicalistas confundiéndonos con guerrilleros porque protestamos, porque decimos cosas que van en contra del trabajador. Y claro, estamos por la paz, es que es mejor que todas nuestras ideas puedan ser expresadas y que por pensar diferente al gobierno no nos maten, eso es todo. ¿Cuáles han sido los actores que más le afectaron a ustedes? Digamos que los actores han sido tanto paramilitares como guerrillas de la misma guerrilla, porque cuando uno no sale a esto también lo han perseguido, y el mismo Estado. Y es más, las leyes son muchas veces más represivas que las mismas fuerzas oscuras. Esa ley 617 del año 2000, que es la ley de ajuste fiscal, permitió que echaran a todos los trabajadores, la mayoría de trabajadores oficiales de los departamentos, los municipios de Colombia. ¿Usted cree que Colombia puede salir en consenso de esta situación histórica? Tengo fe que sí. Lo que pasa es que los enemigos los amigos de la guerra son poderosos, y poder voltear a punta de mentiras el plebiscito que de una u otra manera podía ajustar, eso es grave para nuestro país. Hace 22 años en el barrio La Chinita, donde se llama el barrio Nuevo, allí había una fiesta en común de los mismos habitantes de ese barrio. Llegaron los grupo armado, y les arrebató la vida de ellos. Allí cayó mi padre, cayeron 34 hombres y una mujer. Lo que tenemos en cuenta es que la FARC ha reconocido de que por ellos esa masacre cayó allí. A esas alturas son capaces de perdonar o reconciliarse. Sí, ya los perdonamos porque mire, aquí está mi mensaje. En estos momentos vemos otra perspectiva de tranquilidad, de paz, de armonía, y lo que queremos es eso para Colombia, porque hemos sido muy golpeados por la guerra. Estamos hoy invitándolos a todos ustedes para esta gran manifestación, una marcha en homenaje a las personas que han muerto en esta guerra, que no tienen precedente alguno. Yo soy de Bogotá, pero
todo lo que ha sido no solamente el conflicto armado, sino el narcotráfico, víctimas de las bombas de los carteles de Cali y de Medellín, nos pusieron a todos los bogotanos también, no solamente los cilindros bomba de las FARC en las poblaciones y las masacres de los paramilitares en regiones apartadas, sino en la propia capital. Tengo 45 años y no he vivido un solo día de tranquilidad aquí en mi país y quiero para mi nieto que haya paz, que haya al menos una guerra menos, ¿no? Un problema menos, que se silencien los fusiles. Compañeros, buenas tardes. Estamos organizando una fila humana en honor a las víctimas. Ese es mi hijo Andrés, se lo robó la guerrilla cuando tenía 17 años. Ahorita tiene 29 años, pero no sé por qué la guerrilla no les ha dado la oportunidad de que ellos se comuniquen con nosotros. Se reunieron con Patraña, conversaron y olieron cocaína colombiana después de la campaña. Estamos con ustedes, indígenas y campesinos. Poco mi grita en este maldito conflicto. Estamos con ustedes, indígenas y campesinos. Para que haya paz en Colombia, tiene que caer todo, cúpula militar de Colombia, Santos, todos esos, Pastrana, todos esos gobiernos que han habido en la parte delincuencial, esos gobiernos debían de estar todos presos, todos, porque todos deben, ahí no hay santo que no deba, todo, que cada uno tiene una vela, y se la debe a la gente de Colombia.
En estos acuerdos no se alcanzó nada realmente revolucionario como eran nuestros objetivos, no. Lo que más se insistió en que cumplan la Constitución de 1991. Muchas reformas de esas que quedaron contempladas en los acuerdos están contempladas en la Constitución, ¿no? Y paradójicamente resultamos nosotros defendiendo más esa Constitución. Y eso es un legado que le dejamos al pueblo colombiano. De víctimas de crímenes de Estado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? El Estado los mató. 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 ¿Dónde están? Voy a cumplir 80 años y no he dejado de ir a los entierros. Mientras la oligarquía no reconozca que ellos generaron el conflicto, que ellos son los responsables, esto no va a cesar nunca. 64 líderes han muerto este año de 2016 y es apenas el comienzo de un asesinato colectivo, porque cuando se desmovilicen las FARC, ¿quién va a proteger al pueblo? Aquí termina mi viaje. Volví a sentir, como hace años en Guatemala, que las guerras son una gran tragedia. Pero también siento que los hombres y las mujeres que encontré en el camino son capaces de cambiar las balas por la utopía. Pienso que hoy en Colombia se termina el siglo XX. Es la tierra de los prodigios. Y creo que el ser humano no debe temer a su destino.